encuentra en la parte inferior de la pantalla. En cualquier momento, si tiene alguna pregunta, escríbalas e intentaremos abordarlas durante el seminario de web. Si nos quedamos sin tiempo, nos pondremos en contacto contigo más tarde. Antes de comenzar, nos gustaría recordarles a todos que la información proporcionada en el seminario de web hoy tiene como objetivo brindar información general y resumida sobre la Proposición 19 y no pretender ser un consejo legal. Le recomendamos que consulte a un abogado para obtener asesoramiento sobre su situación específica. El texto de la proposición les sugerimos que platiquen con un abogado para su situación específica. Muy bien, con eso es mi placer para mí presentar a nuestro moderador del seminario web de hoy, Dion J. Bruchter. Dion J. es el director ejecutivo de Young Community Developers, una organización comunitaria sin fines de lucro que brinda educación, capacitación, colocación laboral y servicios de vivienda a los residentes de San Francisco en Bayview y Hunters Point. Su organización también se ha convertido en un centro de servicios especiales para apoyar a la comunidad durante COVID-19. Muchas gracias, Nicole. Es un placer estar con ustedes hoy día. Lo que quiero hacer con ustedes hoy día es, para empezar esta comunicación, es en verdad traerlos a la tierra, ¿verdad? ¿Dónde estamos nosotros? Los comunitarios jóvenes han dicho que la pandemia del COVID-19, equidades raciales, durante estos tiempos imprecedentes, queremos empoderar los residentes de Bayview y Hunters Point y compartir la resiliencia a una audiencia muy amplia. Desde 1963 hemos representado y hemos servido a las personas de bajos recursos. Al centro brindamos apoyo para que los jóvenes alcancen estos servicios de avance de nuestra misión para romper el ciclo de pobreza generacional. Y creo que mientras tengamos esta conversación, estoy feliz que nuestra asesora quiere hablar con nosotros acerca de la Proposición 19 y cómo va a afectar a sus familias. Ahora vamos a empezar directamente. Vamos a platicar con 3 diferentes orantes. Nuestra primera oradora es la asesora electa de San Francisco, Carmen Chu. La asesora Chu se ha desempeñado como asesora de nuestra ciudad desde el 2013 y en 2017 fundó la serie educativa familiar Wealth Forum, que ahora ha servido más de 1,500 familias. El elevador Chu se desempeña como vicepresidente de la Asociación de Asesores de California. Desde que comenzó la crisis de la pandemia de COVID-19, también se ha desempeñado como copresidenta del Grupo de Trabajadores de Recuperación Económica de San Francisco. A continuación, escucharemos de Larry Pond, de Pond Associates. Larry es un planificador financiero certificado, contador público certificado, especialista financiero personal y planificador patrimonial acreditado. Ha estado ejerciendo en el área de la Bahía desde 1986. También es miembro desde hace mucho tiempo de la Asociación de Planificación Financiera y habla frecuentemente con los capítulos de San Francisco y Silicon Valley. Finalmente, escucharemos de Carrie Jordan Sykes, una abogada de sucesiones de Riordan Sykes McFadden. Continuando en el
negocio familiar de su padre y abuelo, Carrie ha ayudado a cientos de familias del área de la bahía con sus asuntos de sucesiones y fideiconomicos. No hace falta decir que tenemos una gran alineación planeada para ustedes con mucha información vital para que sus familias. Ahora, sin gastar más tiempo, pasamos a Carmen Chu. Bienvenidos y gracias. Feliz nuevo año y bienvenidos. Mi nombre es Carmen Chu y soy la asesora legal de Condado de San Francisco. Gracias por atender. Gracias por nuestros oradores. Esperamos sus experiencias. Gracias, Malia Cohen. También espero que todos hayan tenido una temporada de días feriados muy buena. No tuvimos mucho tiempo para poner toda esta información junta, pero tuvimos cientos y cientos de llamadas y de correos electrónicos hacia nuestras oficinas de individuos o familias a través de toda nuestra ciudad que tienen preocupaciones acerca de qué significa esta proposición, especialmente durante este tiempo del COVID-19 y otras consecuencias adicionales que todos nos estamos enfrentando. Entonces, para que sepan, tenemos aproximadamente 2,300 personas registradas para este seminario en ese tiempo corto de 2 a 3 semanas que pusimos esta información afuera. Y hemos recibido aproximadamente casi 900 preguntas que revuelvan alrededor de esta proposición. Entonces, eso demuestra que hay un hambre para esa información y queremos darle la más información posible, de la manera más posible, simple. En verdad, esto empezó de toda nuestra comunidad. Empezamos, simple pregunta. ¿Cómo puede pasar mi propiedad de mi familia? ¿Y cómo podemos usar esa propiedad para vivir aquí y mantenernos en San Francisco? ¿Verdad? Y esa pregunta nos brindó muchas más preguntas acerca de qué tipo de recursos tenemos disponibles para muchas de nuestras comunidades, especialmente esas comunidades de monolingual. Y en verdad a veces no tenemos suficiente información o acceso a los recursos. Entonces hay que tratar de poner todo a nivel para pasar esa información a todos. Desde el tiempo que empezamos esto, hemos ayudado a abordar a 1,500 personas. Espero ustedes puedan entender y aprender cosas muy importantes, no solamente acerca de la proposición 19. Y a veces esta información puede ser algo pesada de entender, pero al fin del día todos estamos aquí porque queremos hacer lo mejor que podamos por nuestras familias, ¿verdad? Quiero asegurarles que está dando un paso a la dirección correcta para su familia, uniéndose a nosotros hoy para educarse. Yo, junto con mis compañeros oradores, diseñamos nuestras presentaciones usando sus preguntas como nuestra guía. Como asesor electo de San Francisco, mi trabajo es valorar la propiedad y aplicar los beneficios fiscales de manera justa y precisa, de acuerdo con la ley estatal. Por eso que antes de estas elecciones llamé la atención sobre elementos importantes que impuestos a la propiedad en la boleta electoral estatal, que incluye la propuesta 19, Ley de Protección de Hogar para personas mayores, discapacitadas graves, familias y víctimas de incendios forestales o desastres naturales. También conocida como medida de agentes inmobiliarios, como lo representó la asesoración de agentes inmobiliarios de California. Los votantes de California aprobaron la proposición 19 con una
brecha estrecha de 51.1% a 48.9%. En noviembre, el secretario de Estado de California certificó los resultados electorales del 11 de diciembre. La medida entrará a vigencia en 2 partes en 2021. Solo un resumen rápido. La Proposición 19 es la medida de la boleta electoral que propuso cambios significativos a las leyes de impuestos a las propiedades en torno a las transferencias de familias y personas mayores. Por lo tanto, impacta las planificaciones financieras familiares. Hoy nos enfocamos específicamente en los cambios para las familias que entrarán en vigencias del 16 de febrero en 2021. Tendremos un seminario web separado en la primavera para cubrir la otra parte de la Proposición 19. Beneficios para personas mayores, discapacidades severas y víctimas de incendios forestales o desastres naturales. Entonces, otra vez, la parte que vamos a estar hablando de hoy día es la transferencia de padres e hijos. Entonces, solo para dar un poco más de información, ¿qué es lo que fue la Proposición 19? Que tiene muchas partes. Una parte del cambio es que extiende el cambio a personas de mayor o discapacidades severas o víctimas de incendios forestales o desastres naturales, ¿verdad? Es una expandida de beneficios. Entonces, es algo que saber, ¿verdad? Hay 2 partes para eso. Hoy día vamos a estar cubriendo solamente la transición de niños a padres y padres a niños. Entonces, para poder comenzar, porque hay muchas personas que se están uniendo con nosotros hoy día, ¿verdad? Queremos que todos entiendan cómo trabajan las tasas propietarias, ¿verdad? Entonces, si tienen un poco de paciencia con nosotros, una de las preguntas que tenemos es, ¿cómo se calculan los impuestos de las propiedades y qué sucede cuando las propiedades cambian propietario? El aumento de su valor de tasación se rige por una ley estatal aprobada por los votantes de California en 1978, California Proposición 13. Por ejemplo, si su familia... Entonces, digamos, si tiene un hogar de $1 millón, van a ver la tasa anual de $100,000. Vamos a pasar por un ejemplo para que entiendan cómo es que ayuda la Proposición 13. Entonces, vamos a decir que compró su hogar en 1990 y la compró por $100,000. Entonces, en una transición, la oficina determina que el valor justo de mercado de esta casa era $100,000. Este se convertirá en el valor tasado de esa propiedad. Entonces, para propósitos, se va a multiplicar por 1%.
bajo la proposición 13, establece que el valor tasado de una propiedad no puede aumentar en más del 2% por año. Entonces, en nuestro ejemplo, la casa cuyo valor de tasación era de $100,000 en 1990, tendría un valor de tasación de $185,000 para el 2020, después de aumentar un 2% anual. En ese mismo tiempo, el valor de mercado de la vivienda habrá crecido significantemente para el 2020, llega a 1.5 millones. Pero durante ese tiempo es posible que el valor de su vivienda haya crecido mucho, mucho más. Pero como se ha dicho, el valor taxable no se puede aumentar más del 2% por año. El valor de la vivienda en sí puede aumentar bastante por ese un año. Ahora, muchas personas han hecho la pregunta, ¿en qué instancias voy a ver yo un incremento más alto, verdad? Primeramente, hay construcción que sucede, ¿verdad? Yo soy dueño de la propiedad y quiero construir un cuarto adicional o un baño adicional. Esa nueva construcción, durante esa construcción, el valor será tasable durante el valor de ese año. Según la proposición 13, hay un par de razones por la cual una propiedad puede volver a evaluarse al valor de mercado. Primera, esta es la construcción nueva que no cubriremos en este seminario web. El segundo es un cambio de propiedad. Cuando ocurre un cambio de propiedad, se desencadena una reevaluación. En el caso de nuestro ejemplo, con la casa comprada en 1990, imaginamos que los propietarios venden la propiedad en 2020, 30 años. En el momento del cambio de propietario, el valor tasado de la propiedad se volvería a evaluar al valor del mercado aumentado a 1.500.000 en 2020, 1.5 millones para ese nuevo propietario. Los nuevos propietarios tendrían entonces este valor protegido por la proposición 13 y no aumentará más del 2% cada año para ellos. Como puede ver, el valor tasado tiene un impacto en su factura de impuestos. Aquí, en nuestro ejemplo, puede comprar las facturas de impuestos a las propiedades de los propietarios originales en 1990, para que pagaban $1,850 en 2020. Con los nuevos propietarios en 2020, que terminan pagando $15,000 porque sus impuestos se basan en el valor recientemente revaluado de la casa que acaban de comprar. Muchas gracias, asesoría Chu, por la explicación. Entonces, continuamos hablando en esta conversación. Podemos explicar cómo la ley trata actualmente los cambios de propiedad entre padres e hijos. Actualmente, sí, y podemos pasar a la próxima imagen.
Entonces, actualmente la ley de California establece disposiciones especialmente para transferencias entre padres e hijos. Según la Proposición 58 de California, que fue aprobada por los votantes en 1986, los cambios en la propiedad entre padres e hijos pueden excluirse de la reevaluación. Lo que significa que un niño que recibe la propiedad de sus padres puede mantener el mismo valor tasado que sus padres en lugar de ser reevaluados. Aquí hay algunas disposiciones de esta ley. La transferencia de la residencia principal entre un padre y un hijo, que es la casa en la que son propietarios y en la que viven, pueden transferirse sin reevaluación. Entonces, podría transferir mi casa de 20 millones a mi hijo y nada de eso sería reevaluado. La segunda parte es que no hay restricciones en el uso de la propiedad después de la transferencia. Mi hijo puede mudarse, alquilarlo, decidir venderlo y aún así ser excluido de la reevaluación. Y a lo largo de su vida puede transferir hasta 1 millón en valor tasado a otra propiedad. Es decir, propiedad de alquiler sin reevaluación. Si está casado, cada cónyuge puede transferir 1 millón en valor tasado a sus hijos sin reevaluación. Y sí hay un límite dentro de otras propiedades y ese límite es 1 millón del valor asesorado, no el valor tasado de otra propiedad. Es decir, si está casado, cada cónyuge puede transferir 1 millón en valor tasado a sus hijos sin revaluación. Entonces, eso significa que si están casados, pueden transferir hasta 2 millones a cada uno de sus hijos. Y recuerden, en esta situación es padre a hijo e hijo a padre. Entonces, en esta situación podemos ver este mismo ejemplo que vimos hace un momento. Si yo soy dueño de mi propiedad de 1990, de $100,000, pero como clasifica para esa exclusión, mi niño o niña puede continuar pagando a ese mismo valor. Espero que todos estén escuchando esto, ¿verdad? Y tomen acciones. Entonces, muchas gracias por todas esas transacciones que se pueden hacer de las dos direcciones, ¿verdad? Mientras entramos al 2021, Asesor Chu puede describir ahora cómo cambiará la ley a partir del 16 de febrero de 2021 para las familias en California bajo la nueva ley, la Proposición 19. A continuación se presenta una comparación de la forma en que la ley trata actualmente las transferencias entre padres e hijos y las disposiciones de la nueva ley. Entonces vamos a hablar un poco de lo que hace Proposición 19. Esa proposición pasó en noviembre y fue certificada en diciembre. Y esta parte va a tomar acción en medios de febrero. Hay bastante que sí conocemos acerca de esta ley. ¿Verdad? Hay
hay bastante cosas que conocemos, ¿verdad? Pero también al mismo tiempo hay cosas que no conocemos. Entonces sepan que hay algunas cosas que se pueden conocer y algunas cosas que no se pueden conocer. Entonces, como mencioné, estas son las mismas tres cosas que platicamos hace un momento. Como mencioné, los padres actualmente pueden transferir su residencia principal sin revaluación, independientemente del valor. La nueva ley limita el valor al valor imponible actual más de $1.000.000. Anteriormente no existía ninguna restricción sobre el uso de la propiedad después de la transferencia. La nueva ley establece que el cesionario o el niño que recibe la casa de sus padres debe mudarse a la propiedad como residencia principal después de la transferencia. Y por último, actualmente existe un subsidio para transferir propiedades de alquiler a niños. La nueva ley elimina esta exclusión, lo que significa que todas las demás propiedades transferidas al niño, además de la residencia principal de los padres, serán reevaluadas al valor del mercado. Eso significa que si estuvieron rentando o residencial o comercial, ninguna de esas van a ser elegibles para pasar la tasa menor. Entonces, pasando a cómo se parece un escenario. En el escenario 1, imaginamos en el momento de la transferencia al A a B de la residencia principal de los padres el valor asesorado de la residencia principal es de 1.5 millones, pero el valor de mercado es 1.8 millón de dólares. Una vez realizada la transferencia del niño, se muda a la propiedad y reclama una exención para propietarios, haciendo la propiedad su residencia principal. Aquí está el cálculo que mi oficina usará para determinar el nivel de revaluación. Paso 1. Agregaríamos $1 millón al valor tasado por los padres. 1.5 millones más el 1 millón equivalente a 2.5 millones. Entonces, el paso 2, tomaríamos esta respuesta y compararíamos para ver cuál es mayor, este o el valor de mercado. En este caso, estamos comparando un valor de mercado de 2.500.000 con 1.8 millones. Encontramos que el valor del mercado es menor que la suma del valor tasado más 1 millón. Dado el valor del mercado en este escenario es menor, mantenemos el valor de tasación de esta propiedad. Entonces, este escenario, el valor tasado para el niño seguiría siendo 1.5 millones y no haría un aumento de impuestos para la propiedad resultante. En el escenario número 2, imaginamos que en el momento de la transferencia, el valor asesorado de la residencia principal de los padres es 1.5 millones de dólares. El valor del mercado es 3 millones. Después que se realiza la transferencia, el niño se muda a la propiedad y reclama una extensión de propietario, haciendo de la propiedad su residencia principal. Este es el cálculo que mi oficina usaría para determinar el nivel de reevaluación. Paso 1 es agregaremos 1 millón al valor tasado de los padres. 1.5 millones para más 1 millón, equivalente a 2.5 millones. Paso 2, tomáramos esta respuesta y compararíamos para ver cuál es mayor, este o el valor del mercado.
En este caso, estamos comparando un valor de mercado de 2.5 millones con 3 millones. Encontramos que el valor de mercado es mayor que la suma del valor tasado más el 1 millón. En el siguiente paso es calcular la diferencia entre los dos. Restamos 2.5 de 3 millones y obtenemos 500,000. Finalmente, sumamos la diferencia al valor tasando y determinamos la nueva tasación para este escenario. Agregaríamos 1.5 millones más 500,000 para obtener 2 millones. Entonces, el nuevo valor combinado es 2 millones. Entonces, esa imagen es simplemente repasa cómo se mira ese resultado. Sí, espero esos escenarios hayan sido útiles y solo para recapitular esta fórmula para el cálculo de valores tasados una vez más. Estos son los pasos que tomé detallados para usted. Creo que es comprensible por qué las familias pueden estar preocupadas por los cambios a la ley. Para las familias que están considerando aprovechar la ley existente antes del 16 de febrero de 2021, ¿qué cosas importantes deben considerar, entender en tomar medidas? Entonces, es comprensible que los padres conozcan la nueva ley y sientan que necesidades de apresurar la transferencia de las propiedades que poseen a sus hijos. En última instancia, cada decisión se reduciría a lo que es correcto para su familia y nadie en este seminario web puede decirle qué acción debe tomar, ¿verdad? Dicho esto, hay algunas cosas que insisto a las familias considerar cuando estén pensando en transferir sus propiedades. Nuestro próximo orador lo explicará con más detalles, pero le insisto a que asegure de comprender completamente todas las demás implicaciones financieras de una transferencia de propiedad. La segunda consideración tiene que ver con sus derechos de propiedades, ¿verdad? Cuando su propiedad se transfiere, está perdiendo sus derechos legales de propiedad. Esto significa que pierde la capacidad de usar su casa como un activo financiero y pierde el derecho de decidir qué se hace con la propiedad. Si se vende, se alquila o incluso si tiene derecho a seguir viviendo allí. Entonces es muy importante platicar acerca de eso, ¿verdad? Porque por algunas personas el hogar es... Y si usted no es dueño, ¿verdad? No tiene derechos legales con ella. La tercera cosa que recomiendo es que busquen ayuda profesional. Bueno, seriamente obtener la ayuda, ¿verdad? O el consejo de un profesional en este momento, ya sea que esté trabajando con contador público, autorizado en planificador patrimonial. Esta es una gran decisión para las familias con importantes aplicaciones financieras y de otro tipo. Lo que sé es difícil y este momento es porque nuestra comunidad profesional está muy ocupada ayudando a un número de abrumadores de clientes con las mismas preguntas sobre la proposición 19, pero intenten obtener orientación profesional para ayudar con la situación única de su familia. En este sentido,
he invitado a un par Muchas gracias, asesora Chu. Dos cosas grandes que escuché. Unas, no esperen y háganlo correctamente. Y de eso se trata esta conversación. Y creo que eso es una manera buena de seguir a una transición, ¿verdad? Larry Pan. Entonces, a Larry le gustaría preguntar, si nuestra audiencia está considerando transferir su propiedad a sus hijos ahora, ¿qué consecuencias fiscales deben tener en cuenta las personas además de los impuestos a la propiedad? Muchas gracias, DJ, y muchas gracias, Carmen. Muy buenas explicaciones. Lo que significa es que la propiedad sube al valor después de la muerte. Para las personas que tienen una transferencia revocable por hechos de muerte, ¿cómo les afecta la propuesta 19? Entonces, esto es algo que hay que considerar antes de hacer esa decisión. Seguimos a la próxima imagen. Entonces, con este ejemplo, ¿verdad? Digamos que la residencia primaria y la base tasable es a $500,000. Hay que presumir el costo basis es también 500,000. Entonces, si tomamos 1.3 millones más 500 millones, juntos la diferencia es 800,000. Entonces, como los 800,000 es menos que el 1 millón, no se necesita hacer reasesoramiento cuando se transfiere. Entonces, la cantidad tasable se mantendría a 500,000. Pero, ¿qué tal si el niño quiere vender la casa, verdad? La venden por 1.3 millones menos los 500,000. Eso significa que este niño va a tener una ganancia de $800,000. Entonces va a tener una cantidad tasable de 800,000. Entonces, con este próximo ejemplo, el valor de 1.3 millones menos los 500,000 más la exclusión de 250,000, entonces es una ganancia de 550. Entonces, digamos
que el padre no quiere transferir la propiedad. Entonces, el niño hereda la propiedad y digamos que quiere vender la propiedad. La ganancia cuando se murió fue 1.3 millones. Entonces, 1.3 menos 1.3 es ganancia de 0. Entonces, sí, es una gran cosa. Entonces, si el niño no usa la propiedad como residencia principal, entonces la propiedad será reasesorada y la base de tasable será 1.3 millones. Entonces, el otro tax tasable si tenemos es el tax de regalo. Es el gift tax y el transferible. Es un regalo si el donante, el que está transfiriendo la propiedad, está vivo todavía. Entonces, si el padre quiere transferir la propiedad de sus niños ahorita, tiene que tomar en cuenta la tasa de regalo. Entonces serían 15,000 por persona. Si están casados, serían 15,000 por 2, que son 30,000. Hay una excepción de por vida, una exclusión básica de 11,700,000 para el 2021. El formulario que hay que llenar cuando se va a hacer esta transferencia de regalo es el formulario 709. Entonces vamos a continuar con el ejemplo que platicamos anteriormente, ¿verdad? El padre decide dar esta casa como regalo. Y es un regalo de 1.3 millones menos la exclusión de 15,000. El regalo tasable es 1.2 millones. Entonces, si tomamos la exclusión de 11.7 millones menos el valor de 1.2, la tasa estatal es si es heredada el hogar. Entonces, si el valor es menos de 11.7 millones, entonces no será tasable. Pero si el valor es más de 11.7 millones, la tasa estatal será de 40%. Entonces, el formulario que hay que llenar para esto es 706. Pero después de la muerte de la primera persona, hay que tomar ventaja de esta portabilidad. Próxima imagen. Entonces necesitamos evaluar la propiedad de ganancias y los ahorros, ¿verdad? Se necesitan hacer algunos análisis antes de llegar, ¿verdad? Hay que actualizar los planes estatales, hay que repasarlos, ¿verdad? Pero no solamente los taxes, ¿verdad? También se tienen que considerar cosas no tasables, ¿verdad? Cuando se transfieren propiedades a los niños, porque sí hay otras consecuencias. Pueden tener esa... Tuve un cliente donde el padre le dio una casa a la niña, a su hija, y la hija la perdió, ¿verdad? ¿Es su hijo responsable? En verdad, puede causar bastantes dolores de cabeza, ¿verdad? Si sus niños no son responsables cuando se transfieren esta propiedad. Entonces, es importante trabajar con alguien que conozca las leyes y alguien que sea muy versado en esto.
pero no solamente en los taxes, pero también en todas las diferentes variaciones que pueden haber. Entonces, ¿qué se puede considerar, verdad? ¿Vamos a mantener la propiedad por mucho tiempo o poco tiempo? Creo que los que reciben más son viviendas de vacaciones, ¿verdad? Porque esas viviendas se quieren quedar en familia por muchos tiempos, ¿verdad? Tienen que repasar con sus hijos, ¿verdad? ¿Qué van a hacer con la propiedad? ¿Quieren quedarse con ella? ¿La quieren vender? ¿Van a mudarse allí? ¿Qué tal si alguien quiere vivir allí o otra persona no? ¿O quieren vivir juntos otra vez? Solo para ahorrar los taxes, ¿verdad? ¿Qué tiene sentido, verdad? Hay que elegir qué es lo que tiene sentido para la familia. ¿Verdad? Habieron unos escenarios y todo. Una de las cosas que yo tomé de eso, Larry, de esa conversación, es asegurarnos que en nuestras familias nos estemos comunicando y estemos tomando la educación apropiada, ¿verdad? Y que tengamos acceso a todo esto. Ahora vamos a pasar a nuestro próximo orador, Carrie Rodan Sykes. Hemos recibido muchas preguntas de los asistentes sobre cómo la proposición 19 afecta a las propiedades mantenidas en fideicomisos. Carrie va a desglosar esto por nosotros. Entonces, Carrie, comenzamos con nuestra primera pregunta. ¿Afecta la proposición 19 a los bienes inmuebles mantenidos en nuestra fideicomiso revocable? Entonces, para muchos de nuestros clientes me han hecho estas preguntas, ¿verdad? Y es que yo tengo eso y ¿qué más necesito? En verdad es que no los protege de la propuesta 19. Por lo general son establecidas como sustituto para que el Estado no tenga que pasar por aprobación. Entonces, por ejemplo, con una transferencia revocable, está conectada al número de seguro social. El título revocable le da las reglas al grantor, que es la persona que pone a luz las reglas, ¿verdad? Alternativamente, hay también discusión acerca con personas estatales de transferencias irrevocables en la proposición 19. Transferencias irrevocables son cosas que no pueden ser cambiadas por el donante. Y eso significa que estar soltando y dejando control, ¿verdad? Y como se ha mencionado, ¿verdad? Con los otros orantes, es que a veces cuando eso sucede, las cosas no pasan como uno pensaría, ¿verdad? Entonces, es decir, que el padre no va a tener interés beneficiante, pero tiene que incluir una provisión donde el padre puede cambiar el beneficiario, que no sea ellos mismos, a otras personas.
Si quieren aprender más de eso, deberían de platicar con un planeador estatal. Muchas gracias, Carrie. Ya, similarmente, esta última pregunta es algo similar, ¿verdad? Para las personas que tienen unas transferencias revocables por hechos de muerte, ¿cómo les afecta la propuesta 19? Muy similar como una póliza de aseguranza de vida o una cuenta de retiro. Pero como la transferencia no ocurre hasta que después que el dueño fallezca, y si fallece después del 15 de febrero del 2021, esto no va a afectar la transferencia de la proposición 19. Muchas gracias por eso. Y creo que últimamente la pregunta es para nuestras familias más jóvenes aquí en San Francisco. Muchos se han acercado para preguntar si pueden transferir la propiedad a un niño menor. ¿Puede responder, por favor? Sí, muchos clientes me han hecho esas preguntas, en verdad. Y esta ansiedad, ¿verdad? ¿Debería yo transferir algo a un menor ahorita? Y bajo la ley de California, un menor sí puede ser propietario de propiedad. Un menor es alguien menor de 18 años. Pero bajo la ley de California, un menor no puede hacer decisiones de esa propiedad, o sea, no puede comprar, vender o hacer cambios a propiedades que están a nombre de ellos. Entonces, eso significa que el menor necesitaría un guardián para proteger los intereses de ellos. Y segundamente, esa es la manera que muchas personas eligen. Van a querer que el menor beneficie de las propiedades. Entonces van a poner un trust. Fideicomiso. Pero ahora otra alternativa para crear un fideicomiso para un menor se pueden dar estas propiedades a alguien si es residente de California, si es un menor. Pero tiene que haber un custodiante que sea lo que se requiere es que haya interés en propiedad real de quien sea como custodiante del nombre del menor bajo la ley de California. Entonces, hay varias maneras como se pueden transferir propiedades a menores, pero como dijo Larry, hay muchas consecuencias legales haciendo eso, que yo definitivamente recomiendo hablar con un tasante profesional. Muchas gracias, Kerry, por esa respuesta, por poder traer luz sobre cómo funciona la proposición 19, ¿verdad? Con varios tipos de fideicomismos y para las familias que están considerando transferir las propiedades ahora mismo a menores. Entonces, estamos casi listos para pasar a la parte de preguntas y respuestas del programa. Le hemos proporcionado mucha información y vemos que hay muchas preguntas. Antes de
de hacer la transición a preguntas y respuestas, nos gustaría terminar la presentación invitando a Larry Pond y a la asesora Chu a presentar algunas preguntas finales y recursos adicionales que serán realmente útiles para las familias que quieren actuar antes de la fecha de vigencia. Gracias, Larry. Hay 3 cosas que me gustaría dejarles hoy antes de que entremos a las preguntas de respuestas. Primero, si aún no lo ha hecho, le animo que visite el sitio de web del tasador y vaya a nuestra página de recursos de la proposición 19. Aquí encontrará una comparación que las leyes antiguas y nuevas, respuestas a las preguntas frecuentes o la colección de formularios relevantes. Y una vez que se complete este programa, también publicaremos este seminario web allí. Entonces, ¿qué tal si hay múltiple de niños, verdad? Como dijo Kerry, ¿verdad? ¿Debería yo de transferir? Y sí, yo puedo poner cosas adicionales para eso, ¿verdad? ¿Qué pasa a la propiedad si se convierte para otros usos en el futuro? Si tiene que llenar una exclusión de vivientes, ¿verdad? Que dice que han vivido ahí dentro del último año. Pero si uno ha vivido ahí por 1 año y 1 día, ¿todavía va a recibir los beneficios o no, verdad? Hace falta de lo que la legislatura ha agregado. Pero ¿qué tal si viven en la vivienda y el resultado es que se tienen que mudar, verdad? Hay un límite de tiempo donde tienen que vivir en la vivienda, donde van a beneficiar de la exclusión. Entonces hay que ver el legislativo, el intento del legislativo, ¿verdad? Y el intento es que la persona va a vivir ahí. Para que uno continúe viendo este beneficio, tiene que continuar demostrando que vive allí, ¿verdad? Esa es la legislatura del Estado. Entonces, no le podemos dar nosotros qué exactamente porque no nos han dado respuesta ejecutiva a nosotros todavía. ¿Y qué tal si tengo 2 niños o 3 niños y le quiero transferir esa propiedad a ellos y que ellos tomen beneficio de eso, ¿verdad? Pero ¿qué tal si los 3 no quieren vivir ahí, solo uno quiere vivir ahí? Entonces, esas son preguntas que no se han contestado todavía de parte del Estado, ¿verdad? La ley no ha especificado esos elementos todavía. Entonces, sí, creo que hay preguntas que queremos contestar con ustedes, pero no tenemos la claridad del Estado de cuál va a ser. Sí, y me gustaría señalar otros puntos adicionales, ¿verdad? Preguntas del LLC. Una cosa que no hemos platicado hoy día es hay muchas reglas complicadas que se tienen que, ¿verdad? Alinear y sí quiero mencionar una única cosa más de LLC, es una entidad legal, ¿verdad? Pero hay una multitud de identidades. Muchas personas hacen la pregunta que si pueden hacer una entidad legal y ser dueño de esta propiedad. Solo sepan que cuando entren a una LLC legal, van a haber diferentes reglas legales de tasación que van a aplicar, ¿verdad? Y es diferente cuando se haga ese asesoramiento para transferencia de propiedades. Porque se pone en una entidad legal no significa que uno va
a subvenir esta nueva legislativa, ¿verdad? Solo significa que van a haber diferentes exclusiones y diferentes consideraciones económicas que se tienen que hacer, que sobrepasan. Entonces, aquí podemos ver algunos recursos adicionales que queremos estar seguros que ustedes conozcan. Primero, si aún no lo ha hecho, le animo que visite el sitio de web del tasador y vaya a nuestra página de recursos de la proposición 19. Aquí encontrará comparación de las leyes antiguas y nuevas, respuestas a las preguntas frecuentes, una colección de formularios revelantes, y quiero que sepan que nuestras oficinas están abiertas, ¿verdad? Muchas personas nos han hecho la pregunta durante este tiempo de COVID, ¿estamos abiertos todavía? Y en verdad sí estamos abiertos todavía. Por favor, acuérdense, si van a hacer esto, no esperen hasta el último minuto, ¿verdad? Porque puede haber algunas situaciones o problemas que nos enfrentemos que puede afectar los resultados, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden llevar sus documentos y dejarlas en la caja. Y esta imagen no es muy buena, ¿verdad? Y no tenemos este lugar donde pueden venir a dejar sus formularios, ¿verdad? Que no está muy advertido, ¿verdad? Está ahí abierto, lo pueden venir a dejar sus documentos con nosotros, ¿verdad? También lo pueden mandar por correo. Recuerden que tenemos un poco de atraso, ¿verdad? Porque ese proceso del correo viniendo a nuestras oficinas está un poco atrasado. No se acuerden, no se olviden tener todos sus documentos firmados y con fechas, ¿verdad? Y últimamente pueden mandar todo eso electrónicamente, que sea certificado. Entonces, bancos, abogados, lugares así, son certificados con nosotros para poder mandar documentos. Entonces, cuando le decimos a nosotros que por favor den tiempo, en verdad den tiempo, ¿verdad? Porque si hay algún problema donde su documento no puede ser entregado, tuvieron una grabación incorrecta o algo sucede, falta una firma, se lo vamos a tener que mandar nosotros de regreso a ustedes y tal vez no les brinde suficientemente tiempo para poder completar antes de la fecha de vencimiento. No se olviden, la fecha del 15 de febrero es un día feriado legal. Entonces, ¿qué significa esto? Que no van a complacer las aplicaciones o los formularios que entren febrero 16. Entonces, ¿cómo va a funcionar eso, verdad? Eso no se ha resolvido todavía, no hay que preocuparse todavía. Entonces, como resultado, hay que asumir que lo más temprano que se pueda hacer, lo mejor.
tarifas de grabación insuficientes, ¿verdad? Visite nuestro sitio web para ayudar a calcular la tarifa con precisión. Considere emitir su cheque NTE una cierta cantidad para estar seguro. Es algo técnica y a veces la gente no sabe toda la información y por esas razones a veces nos llega información que no está completamente, bueno, no está completa. Muchas gracias, asesora Chu. Fue bastante. Muchas gracias a todos. Gracias, Larry y Carrie, en verdad a todos. Y ahora vamos a abrirnos para la parte de preguntas y respuestas del programa. Puede encontrar la función de preguntas y respuestas en la parte inferior de la pantalla y escribir su pregunta en el cuadro de preguntas. Como mencionamos, hemos tenido más de 2,000 atendientes. Se registraron para este evento y recibimos miles de preguntas por adelantado. Entonces, queremos comenzar hoy con uno de los temas más solicitados que recibimos entre ellos. Esta pregunta es para la evaluadora Chu e involucra a familias con más de un hijo. Rosa María pregunta, todo lo que he visto se refiere a un padre que le pasó una propiedad a un hijo. Tengo 2 hijos y quiero dejarle mi casa a los 2 cuando fallezcan. ¿Cómo afecta la ley a las familias que quieren pasar propiedades a más de un niño? Es una buena pregunta y es algo común y es algo que mis padres están hablando de ello ahorita, ¿verdad? Porque yo también tengo 3 hermanas y ¿qué es lo que van a querer estar haciendo? Últimamente llega eso. ¿Qué van a estar haciendo? Una de las consideraciones, según la ley actual de Proposición 58, puede transferir su propiedad a más de un niño y ser excluido de la reevaluación si han aplicado para la Proposición 58. Si se transfiere a varios hijos, su residencia principal se excluirá por completo de la reevaluación. Bajo la nueva ley de Proposición 19, puede transferir su residencia principal a más de un niño, pero la nueva ley no dice nada sobre todos los niños. Debe mudarse como residencia principal o solo con uno de los niños en el título. Finalmente, siempre queremos recordarles al público que las transferencias entre hermanos son evaluables bajo la ley de California. Por lo tanto, si transfiere a sus 2 hijos, por ejemplo, un hermano decide comprar al otro hermano el 50% transferido entre hermanos, se revaluará a valor del mercado. Si ellos dicen, no quiero mi propiedad, yo tengo mi propia vivienda, entonces si tú me quieres comprar, ¿verdad? Y esa es una transacción que sucede donde un hermano va a pasar o transferir, se puede hacer por regalo, se puede hacer por compra o cómo se quieren hacer ese arreglo financieramente. Pero esa exclusión ya no va a aplicar porque es de hermano a hermana y no de padre a hermano a niño. Entonces, recuerden que esto habla más directamente a niños a padres, padres a niños o de padres a múltiples de niños. Pero no es, eso es estrictamente relacionado de padres. Y hubo una provisión de abuelo a padre a niño, ¿verdad? Pero eso es solamente si el padre fallece antes del abuelo. Entonces, digamos, si tienen un hijo,
si y tienen un nieto, no pueden saltar al nieto, al hijo, y dárselo directamente al nieto. Gracias, asesora Chuy. Muchas gracias por la pregunta. La siguiente pregunta que queremos abordar es sobre, ¿verdad? Edificios de unidades múltiples. Rebeca pregunta, ¿cómo maneja su oficina un edificio de 2 unidades? Si una de las unidades es mi residencia principal y le transfiero todo el edificio a mi hijo. Entonces, digamos, en esa situación, ¿verdad? Hay el antes y el después, ¿verdad? Entonces, antes, bajo la proposición 19, la ley existente, uno puede pasar la propiedad completamente al niño. Pero bajo la proposición 19, la persona que no es la residente principal lo que va a suceder es el niño que recibe la propiedad tendría que mudarse a la unidad que anteriormente era la residencia principal de los padres para aprovechar la exclusión de padres e hijos de la reevaluación según la proposición 19. El resto de la propiedad se reevaluará al 100% del mercado justo valor. Este proceso no crearía múltiples facturas de impuestos. Las cantidades se sumarían para crear una factura de impuestos con la nueva cantidad en el futuro. Voy a intervenir en la plática de las tasaciones. Se tienen que repasar las consecuencias, revaluaciones. Digamos que es un edificio de 3 pisos, ¿verdad? El primer piso es comercial, restaurantes o tiendas, ¿verdad? El segundo piso es apartamentos, ¿verdad? Y el tercer piso es residencia principal. Entonces, hay una propiedad con 3 diferentes tasaciones técnicas. Y si uno está regalando las propiedades, ¿verdad? Va a haber algo que se pasa de un lugar a otro. La depresión puede ser muy baja. Y también debería mencionar que cuando platico cómo se debería de adresar esto, ¿verdad? Se platica de cómo es bajo la ley ahorita. Pero esto es cómo se hace corrientemente, ¿verdad? Pero estamos esperando que el Estado clarifique todo, ¿verdad? Cómo exactamente va a correr todo de la proposición 19. Entonces, queremos que la gente sepa que es algo que nosotros no sabemos todavía. Una cosa más, las leyes de California son diferentes de las leyes federales, entonces la ley de depresión sería diferente de la ley federal. Muchas gracias, Larry, es cierto. Entonces sé que hemos tenido bastantes preguntas y estas 2 preguntas serán unas de ellas, ¿verdad? Pero ¿ven algo en el espacio de preguntas y respuestas que queremos repasar? Entonces vamos a pasar por todo esto aquí a ver si hay algunas cosas que no hemos repasado todavía. También Larry o Carrie, siéntanse libres si ustedes quieren platicar de algo que tal vez hemos olvidado o dejado, por favor. Hay una pregunta aquí de Jackson Brown que tenía algunas preguntas de cuándo sería la fecha de efectividad de transferencia, ¿verdad? Se puede transferir una propiedad en múltiples de maneras. Se puede grabar, donde dice yo era dueño y ahora es dueño tal persona, A y B.
Y eso se usa la fecha de grabación, siendo la fecha de efectividad. Entonces, cuando vemos si la proposición 19 aplica o la ley antigua aplica, entonces miraríamos directamente a la fecha de grabación. Entonces, digamos, si por alguna razón el documento que está usando es incompleto o no tiene fecha, pero ya está empezado, ¿verdad? Entonces, vamos a ver la fecha cuando eso fue tomado en acción. No fue documentado nada. Nadie llenó algo que dice que algo va a pasar a otra persona. Y cuando esa persona falleció, efectivamente se repasa a otra persona. Entonces, esa sería la fecha cuando la persona falleció. Sería la fecha que usaríamos para saber cuál ley vamos a tomar en acción. Podemos platicar acerca de las descripciones de dueños. Hay un documento, un formulario que se puede llenar en nuestras oficinas. Es muy simple, uno lo llena y firma bajo perjurio que en realidad vive en esa vivienda. Y eso es básicamente, es una declaración diciendo que yo vivo aquí y esta es mi residencia primaria. Pero lo que deberían saber es que pueden reclamar residencia primaria en un lugar solamente. Entonces, lo que el Departamento de California hace, la exención, todo es colectado estatalmente. Y cuando vemos que hay bastantes personas que están reclamando que viven en múltiples de diferentes lugares, pero están reclamando que viven en otro lugar también, entonces sepan que estatalmente va a haber un lugar de aclaración que investigan todo eso. Entonces se los podemos mandar, pero solo deben saber que es muy simple, lo tienen que llenar y mandarlo de regreso. Hay una pregunta acerca de cambios de propiedades para ancianos, de personas de mayor. Solo sepan que vamos a estar cubriendo eso más profundidad en otro seminario, pero como esta parte de la ley va a tomar en acción primero, queremos platicar acerca de eso primariamente, pero sepan que va a haber otro seminario donde vamos a hablar acerca de los efectos a los ancianos o personas de crisis, incendios, cosas así. Pero eso no va a tomar efecto hasta 1 de abril. Entonces vamos a tener otro seminario para eso. Si el transferimiento de propiedades afecta a nietos, nietas, primos, primas, tíos, tías, y no. Específicamente, esta ley afecta simplemente a niños, a niñas, o hijos a hijas. Tenemos un par de minutos más, asesora Chu. Entonces vamos a ver si tenemos otra pregunta acá. Sí, creo que otra pregunta que hay aquí y otra cosa que voy a decir en vez de contestar la pregunta es que hay muchas personas de cual yo he entendido, yo ya lo he hecho, no me tengo que preocupar en eso porque ya cuando esté en eso ya no me va a afectar, pero eso no puede ser más lejos de la verdad. Lo que avisa eso dice que eso quiere que se haga con la propiedad después que fallece, ¿verdad? Entonces, cuando se crea eso, uno crea cuáles son sus deseos y
esto todavía los va a impactar. Solo porque lo han hecho, creen que no lo van a afectar y creen que no se necesitan preocupar. En verdad, les sugiero y les digo que platiquen con sus abogados o cualquier persona que les ayudó a aplicar con esto, que les expliquen más y que les expliquen si les va a ser afectados con esta ley. Porque hay irrevocables, revocables, ¿verdad? Solo sepan, porque si tienen eso, no piensen que no van a ser impactados para la proposición 19. Hay implicaciones de propietarias tasadas y hay muchas maneras de pensar en ello. Antes de continuar, ¿verdad? Quería saber si Larry o Carrie querían platicar un poco más, tal vez 30 segundos de información que quieren que nuestros invitados entiendan. Sí, para subir y comentar un poco más de lo que dijo Carmen, ¿verdad? Es si alguien falleció y el sobreviviente tiene ese interés, ¿verdad? Pero últimamente la propiedad va a pasarse a los niños, ¿verdad? Pero creo que no se ha contestado todavía si uno de los padres fallece, si va a bajar en proposición 58 o en proposición 19. ¿Cuál va a ser la ley que les va a afectar? Y mi respuesta por ustedes es que no esperen hasta la temporada de los taxes, ¿verdad? Para hacer los impuestos y hacer estas preguntas. Hagan estas preguntas ahorita. Y últimamente, ¿verdad? Creo que muchas personas han puesto en sus títulos, han puesto sus hijos o hijas o múltiples de nombres. Tal vez solo porque están en el título no significa que no van a ser, no pueden ser reevaluados. Ya sé que llegamos al final, pero ya estamos, voy a hacer esto, ¿verdad? Entonces, digamos que hay dos padres y hay dos niños que están en el título como tenientes en común. Entonces, en ese ejemplo, si uno de los padres fallece, entonces si en el título se dice que cada persona va, cada persona es dueño del 25%, ¿verdad? Entonces, si uno de los padres fallece, vamos a asumir que esos derechos en tenencia común se van a tener que hacer esas calculaciones a quién les va a quedar. Entonces sepan que simplemente poniendo sus nombres en el título no significa que no les va a afectar la proposición 19. Entonces quieren estar seguros que entiendan esas cosas. Quiero decir, gracias por unirse con nosotros. Quiero decir, DJ, gracias por unirse y muchas gracias a todos por reflejar en cuáles son las preocupaciones y la ansiedad de la gente en nuestra comunidad, porque creo que lo más que la gente pueda aprender con nosotros, van a atender más en el futuro. Y muchas gracias. Muchas gracias, asesoría Carmen Chu. Si no la siguen todavía en el Instagram, únanse a la página de Instagram de ella, síganla. Muchas gracias a Larry Pan y a Carrie Jordan y Sykes. Y muchas gracias a todos por unirse a este evento. Espero esta información los haya empoderado a tener conversaciones con sus familias para hablar acerca de cuáles van a ser los próximos pasos. Entonces les quiero dar las gracias a todos los orantes por estar aquí hoy día y proveer
su expertise, ¿verdad? Con la proposición 19 que ya viene a la luz ligeramente. Es un tiempo muy importante. Entonces les quiero dar las gracias nuevamente por estar con nosotros, ser voluntarios y dar esta información vital a nuestra comunidad. Luego quiero decir, asesora Chu, Nicole y todos han sido increíblemente ayudándonos a nosotros. Hay muchas cosas que han sucedido atrás de las escenas, ¿verdad? Para hacer esto posible. Entonces, próximamente va a salir una encuesta. Va a pasar una encuesta aquí y les agradeceríamos si ustedes pueden hacer esta encuesta. Y vamos a dejar en actualización, les vamos a avisar a todos cuando vamos a tener la siguiente seminario para los mayores de edad. Les quiero decir feliz año a todos y muchas gracias por unirse con nosotros. Ha sido un placer, en verdad.